Mi nombre es Fernando Gont, soy de Buenos Aires, pero buen tipo. Esta presentación va a ser sobre seguridad y privacidad en direccionamiento IP versión 6. La verdad que habíamos hablado hace un mes, una cosa así como de cuál era el público de la charla y qué sé yo qué. En algún momento creo que lo tuve claro en la cabeza, no cuando tenía que hacer las diapositivas, entonces era, bueno, qué tan técnico pongo las diapositivas o no, y bueno, que de un público, digamos, las diapositivas apuntan a un público medianamente técnico, si se quiere, ¿sí? Si bien la charla no es de preguntas y respuestas, sí, la idea es que si alguno en alguna parte hay algo que no entiende, hay algo que le parece mal, hay algo con lo que está en desacuerdo, que levante la mano. Entonces intentamos salvar eso para que se puedan enganchar en el resto de la presentación. La presentación esta, hago el disclaimer de antemano, está hecha en LibreOffice y es un experimento piloto como lo renderiza el Office de Microsoft, ¿sí? O sea, parece que bien, pero no sé cómo va a salir. Como breve presentación de qué hago, trabajo para S6 Networks y un grupo de UTN en Regional Aedo, básicamente haciendo todo lo que es consultoría en IP versión 6, seguridad y la mezcla de los dos, seguridad y IP versión 6. Ese es el foco principal de los últimos años. En líneas generales el foco ha sido siempre lo que es protocolos de comunicaciones y lo que es seguridad en protocolos de comunicaciones. Previo a ello trabajé para dos organismos de seguridad de afuera, haciendo exactamente lo mismo. Y como referencias de lo que es el trabajo que hago y demás, tienen esos enlaces. Desde hace años participo activamente en lo que es IETF, que es el organismo que estandariza lo que son los protocolos de Internet. Ahí publiqué, bueno, una variedad de estándares y documentos varios. De vuelta, de los que he hecho en los últimos años son sobre lo que es IP versión 6, generalmente algunos de otros temas, pero bueno, durante los años he pasado por distintas áreas, ¿no? Áreas de transporte, operacionales y demás. También intento hacer algo de código, ahí tienen algunos enlaces donde pueden ver, por ejemplo, algunas herramientas y demás, y un sitio personal que en líneas generales está desactualizado, pero cada tanto intento subir algo, y tiene más que nada enlaces a lugares donde se supone que están las cosas. Bueno, ¿de qué se trata esta charla? ¿Sí? Todo el mundo debe saber, o espero que sepan, que si uno se conecta a Internet, necesita algo de lo que le llamamos direcciones. O sea, hago el comentario como voy a intentar que la presentación sea aceptable para todo público, entonces para el que es un poco más técnico, de alguna manera sepa lidiar con alguna explicación que por ahí voy a ser elemental, apunta que por ahí el que no tiene demasiada idea de eso se enganche con el resto, ¿sí? Las direcciones, de alguna manera, como el nombre lo indique, si uno hace la analogía con el término en un área no técnica, básicamente nos indican el lugar en el cual está nuestro dispositivo, ¿sí? La idea es que si queremos recibir información, la red tiene que saber a dónde enviar esos paquetes y bueno, nuestra localización en la red, en principio, está dada por nuestra dirección IP. Ustedes esto va apuntado a los que por ahí no son muy técnicos, deben estar acostumbrados a esas direcciones 192. Bla 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 bla, que es lo que a veces ingresan en el navegador o para ver si la conexión anda y todo eso. Bueno, eso es una dirección, pero de lo que es IP versión 4. Como introducción de dos líneas a lo que es IP versión 6, que no estaba planeado, la idea es simple. Básicamente el protocolo IP versión 4 se estandarizó como hace 30 años atrás. Ni de casualidad se esperaba que tuviera digamos, la popularidad que tiene o que ha tenido durante todos estos años. Entonces, si uno hace más o menos las cuentas y dice, bueno, ¿cuántos dispositivos se supone que puedo conectar con direcciones de 32 bits? La matemática no da, ¿sí? O sea, necesitamos conectar más personas, más dispositivos y demás, y con 32 bits la cosa no alcanza. Ni hablar que tampoco de esos 32 bits tampoco se usan al 100%, ¿no? Hay bloques que se usan para otras cosas y demás. Se hicieron dos cosas en el transcurso, si se quiere, de principios de los 90, más o menos, para este camino. Una fue, como decir, intentar frenar o frenar un poco el problema o estirar la vida de IP versión 4 de la manera que se podía. Y el otro intentó ser una solución, la solución, si se quiere, real o a largo plazo. Esa técnica para estirar la vida de IP versión 4 es lo que ustedes pueden conocer como NATs o traductores de red, ¿sí?
La idea del NAT básicamente es intentar de alguna manera conservar direcciones, es decir, conservar las direcciones. No, digamos, en IP tradicionalmente uno necesita una dirección para cada dispositivo que necesita conectar. El NAT de alguna manera te permite que con una sola dirección vos puedas conectar múltiples dispositivos, ¿sí? Entonces de alguna manera vamos disminuyendo la velocidad o disminuimos la velocidad con las cuales consumimos las direcciones, ¿sí? De vuelta, eso es estirar la vida del protocolo, eso no aguanta para siempre. Entonces eso fue como una manera de decir, bueno, de mientras que arreglamos propiamente el problema, desplegamos esos NATs para que la vida del protocolo IPv4 sea un poquito más larga. El NAT tal vez sea, y esto por ahí para el odio de la gente que trabaja en IETF, una de las tecnologías más exitosas, ¿sí? Para el odio de IETF porque IETF no la estandarizó en su momento, entonces los fabricantes le hicieron a los ponchazos, por así decirlo, con las implicancias que eso conlleva. Y por otro lado, porque casi me atrevería a decir que si cualquiera de ustedes tiene una conexión a internet en su casa, tiene desplegado un NAT ahí. Tal vez no tenga desplegado un servidor web, un servidor FTP, no tenga desplegado un servidor de correo en su casa, pero de seguro debe tener un NAT, ¿sí? Esa fue entonces la técnica que se utilizó para estirar la vida de IPv4. Ahora de vuelta, eso no iba, digamos, eso no se puede estirar por siempre así, de hecho van surgiendo problemas. Lo que se hizo para, como solución real, si así se quiere, el problema de escasez de direcciones, es desarrollar un protocolo nuevo que es IPv6, ¿sí? Alrededor de IPv6 uno escucha 25 millones de cosas, mentiras muchas, ¿sí? Mucha mitología, mucho marketineo y demás. Escuchan cosas desde que tiene, no sé, seguridad mejorada, mejor calidad de servicio y la lista puede continuar. Eso no es el caso. La única razón de ser de lo que es IPv6 es simplemente tener un protocolo que puede proveer más direcciones. Lo cual, dada la situación de escasez de direcciones y dado que es tan elemental, digamos, poseer direcciones para poder conectar dispositivos, ya es, digamos, un motivo lo suficientemente relevante como para desplegar esta tecnología. Esta presentación, entonces, apunta un poco a hablar sobre lo que son direcciones IPv6, ¿sí? En principio, y si bien a veces en muchísimos cursos de IPv6, en bibliografía y demás, todo el mundo apunta a decirles que IPv6 es un nuevo protocolo, que es todo diferente y bla, 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 no es así, ¿sí? Hay muchas cosas donde IPv6 es terriblemente similar a lo que es IPv4, al menos conceptualmente, ¿sí? Después, obviamente, uno utiliza un paquete diferente, entonces cambian los detalles, pero conceptualmente la cosa es la misma. Lo cual tampoco es sorprendente porque IPv6 hace lo mismo que hace IPv4, ¿sí? Lo único que tiene es direcciones más grandes. Es como si uno utilizara, no sé, a ver, ahora vienen las malas analogías, no sé, un sistema telefónico donde los números telefónicos son más grandes. O sea, el mecanismo es todo el mismo, nada más que ahora puedo conectar más usuarios, si así se quiere. Entonces, lo que trata esta presentación es intentar analizar cómo afectan las direcciones IPv6 a la seguridad y privacidad de los usuarios y las redes correspondientes, ¿sí? Dicho de otra manera, a lo que apuntamos acá es decir, bueno, si el día de mañana tu proveedor te da IPv6 para conectarte a la red, bueno, ¿cómo es la situación de seguridad y privacidad? ¿Es la misma que en IPv4? ¿Es diferente? ¿Qué cambia y por qué? ¿Está bien? La presentación va a comenzar, yo voy a comenzar focalizando en el caso de lo que es IPv6 y hacia el final, cuando saquemos alguna conclusión y hayamos discutido el problema, vamos a intentar compararlo con IPv4. Es decir, bueno, a ver, acá discutimos todo esto, pero en IPv4 era lo mismo, era diferente o qué pasó. ¿Qué se refiere uno con cuestiones de seguridad o privacidad? Esto obviamente es algo súper genérico. Entre las cosas que acá queremos o que queremos abordar es, por ejemplo, si hay ataques que se vuelven innecesariamente fáciles con estas direcciones, o por ejemplo, si utilizando IPv6 uno termina divulgando o liqueando, o el nombre que le quieran dar, información que no debería divulgar, ¿sí? Digo, yo me conecto a la, digamos, o pongamos un ejemplo tonto de IPv4.
tradicionalmente uno se conecta con IPv4 sin nada raro en el medio y de alguna manera revela su ubicación geográfica, ¿sí? Por todas esas aplicaciones y bases de datos de geolocation que hay, ¿sí? Que dicen, este rango de IP se está usando en tal lado. Eso es, por ejemplo, algo de información que revela tu dirección, ¿sí? Ahora, lo que decimos es, bueno, por ahí sucede eso en el caso de IPv6, por ahí la dirección revela otras cosas o no, y qué se puede hacer en tal caso para que la cosa mejore. Primero empecemos con qué es una o cómo es una dirección IPv6, ¿sí? O sea, hay que poner algo en papel para ver de qué estamos hablando. Uno puede decir que una dirección IPv6 tiene tres componentes, ¿sí? Y el que es, bueno, el que nunca vio una dirección IP de ningún tipo, por ahí esto lo ve y dice, no me agrada. El que vio una dirección IPv4, si intenta mapear esto IPv4 es súper directo. Primero tenemos en la parte de la izquierda los bits más significativos, un prefijo global de ruteo, ¿sí? Después siguen unos bits de subnetting y después sigue un identificador de interfaz. ¿Qué es el prefijo global de ruteo? Bueno, estas direcciones se supone que son topológicamente dependientes. ¿Qué quiere decir topológicamente dependientes? Bueno, que de alguna manera esa parte de la dirección varía de acuerdo al lugar de la red en el cual yo estoy conectado. ¿Está bien? Si quieren una analogía no técnica, es como la dirección de sus casas o una dirección postal en sí. Es geográficamente dependiente, esa es la gracia de la dirección, ¿sí? O sea, uno dice, estoy en, no sé, Buenos Aires al 500 y me ubiqué que estoy en esta cuadra. Si estuviera en Buenos Aires al 1000, si es que existe, no sé si existe, estaría, uno se hace la idea que estoy a 5 cuadras de acá, pero me da una idea de ubicación. Si uno tuviera direcciones de tamaño flat, digamos, que podrían ser los números telefónicos, o bueno, quitando el lado de la característica, ¿no? El resto de del número telefónico no te dice nada, es un número que vos lo ves, identificará algo, pero no tiene ninguna propiedad de que varíe de acuerdo a la topología, geografía y demás. Ese prefijo global de ruteo es el que te asigna tu proveedor de internet, ¿sí? Es esa parte que obviamente el tipo para poderte de alguna manera ofrecer ese prefijo tiene que solicitarlo a alguien de más jerarquía, puede ser un carrier o pueden ser organismos regionales como puede ser la CNIC, ¿sí? De vuelta, ese primer número de alguna manera te da una idea de en qué punto de la red vos estás conectado. Después, al igual que lo que es IPv4, tenemos bits de subredes. Esto es de alguna manera, yo con ese prefijo por ahí llego hasta una red determinada, pero después quiero particionar esa red en redes más pequeñas, por así decirlo. Una opción sería, no sé, uno podría tener en este colegio un prefijo asignado y yo digo, bueno, quiero hacer una red para el laboratorio de no sé cuánto, el laboratorio de lo que fuera y demás. Entonces, esta parte de acá sería la misma para todos, es el que nos asigna el proveedor. Y acá es donde jugamos nosotros localmente. Decimos, bueno, mi red la voy a separar en estas redes que tengo acá. Si analizan ya primero estas dos partes con IPv4 es lo mismo, ¿sí? O sea, teníamos un prefijo en IPv4, tenemos un prefijo, tenemos bits de subred en IPv4, lo mismo. En principio sí. A ver, en principio sí. Después lo que pasa es que hay cosas donde, digamos, chanchadas que uno se manda en el medio donde le quitas un poco ese significado, ¿sí? De la misma manera que, volviendo a eso, por ejemplo, cuando vos haces NATs de alguna manera, esa cosa que es dependiente de la topología muere donde está el NAT, ¿sí? Porque estás tapando todo lo que hay atrás. Y eso se va a volver peor con el tiempo. ¿Por qué? Porque en muchísimos casos, en la actualidad, vos tenés el NAT únicamente en tu casa. Ahora, cuando tu proveedor de internet se vaya quedando sin direcciones, él mismo va a ser NAT, ¿sí? Exacto. Bueno, alguna parte de la gente que vende IPv6, que el 50% de eso es medio cuestionable, uno de los argumentos, algunos que dicen es, bueno, que si vos seguís con IPv4, todo lo que es geolocación, o el nombre que se le dé a eso, te va a afectar si estás dedicado a la publicidad o lo que es marketing. ¿Por qué? Porque a medida que los proveedores vayan metiendo más nada, o sea, hoy en día vas a una página y te dicen, usted está conectado en Morón, no sé qué. Hoy, el día de mañana, cuando sea tu proveedor el que está haciendo NAT, o por ahí tengas 2 capas de NAT aparte de la que tenés en tu casa, ahí el nivel de granularidad, por ahí el tipo va a saber que estás en Córdoba, pero no va a saber de manera tan específica, porque atrás de esa dirección va a haber gente desparramada por todos lados, ¿sí? Entonces, tenemos el prefijo global de ruteo, tenemos estos bits de subdirecciones,
y acá tenemos lo que se llama un identificador de interfaz, ¿sí? El que vio, conoce IPv4, ve esto y dice, ah, ahí es donde está la diferencia. No, ni tampoco. Eso es lo mismo que el host ID de IPv4. El hecho es de que en IPv4 ese nombre host ID era incorrecto. ¿Sí? El nombre, las direcciones, esta parte de acá, o el host ID de IPv4, nunca identificaba el host. Identifica la placa de red. ¿Sí? El ejemplo concreto es, yo te doy una máquina con IPv4, te doy 2 placas de red, y cada placa tiene un host ID diferente. Si realmente identificara el host, el número debería ser el mismo, ¿sí? Entonces, esto de acá nos lo da el proveedor, con esto jugamos para subdividir nuestra red, y esto de acá básicamente a lo que apunta es de que logremos producir una dirección única, ¿sí? Ejemplo, si yo tengo el proveedor X, me asignó un prefijo para, digamos, la parte del colegio, y digo, bueno, esta sala de acá tiene asignada una subred determinada, el único requisito que tenemos todos nosotros para conectarnos a esa red es que cada uno ponga un numerito diferente acá. ¿Para qué? Porque para cada uno tenga una dirección distinta, nada más. ¿Está bien? Esa es la idea de lo que son direcciones IPv6 globales, ¿sí? IPv6 también tiene direcciones locales, privadas, múlticas y demás, pero acá nos focalizamos en las globales, que son las que vos utilizarías para conectarte a Google, Facebook, lo que fuera el día de mañana. Como ven, hasta acá la cosa es súper mapeable a lo que es IPv4. Lo único que hicimos fue darle más tamaño. Y el único comentario es de que, desde el punto de vista de los estándares, el identificador de interfaz mide 64 bits y toda esta parte de acá, el prefijo global más los bits de subred, son otros 64 bits. Son un total de 128 y el identificador de interfaz son 64 bits. Fíjense que hay una diferencia súper grande. En IPv4 tu host ID era usualmente de un byte, desde el 0 al 254 255. ¿Sí? Acá tenés 64 bits, es una guarrada. Ahora la pregunta es, bueno, ya sabemos cómo es la sintaxis de las direcciones IPv6, bueno, cómo se configuran. Básicamente, cuando vos te conectás a una red local, por ejemplo, si tuviéramos IPv6 acá, el router local, que sería el análogo al servidor de HCP, por así decirlo, es el que te informa cuál es el prefijo global de ruteo y los bits de subred. De hecho, vos lo tomás como un campo, como no haces diferencia. Si me dio estos 64 bits, es lo que tengo que usar. Lo que hay diferente en IPv6 respecto de IPv4, en el caso tradicional, es de que lo que sería el host ID, que acá es el identificador de interfaz, lo elige el propio host, ¿sí? En IPv4, toda la dirección te la daba el servidor de HCP. Vos le decías, dame una dirección, el tipo te da la dirección entera. En IPv6, el router lo único que te dice es, el prefijo que se usa en esta red es este. Ahora, el identificador de interfaz elegilo vos, ¿sí? O sea, vos tenés que elegir tu propio host ID. Sí, no, lo que pasa es que en el DHCP tenés dos cosas. Primero que el servidor está manteniendo una base de datos de todas las direcciones que dio. Él es el responsable, por ejemplo, de asegurarse que las direcciones son únicas. Acá, el router local, lo único que te dice es, el prefijo que se usa en esta red es este. Ahora, encargate vos de seleccionar un host ID único. ¿Está bien? O sea, vos, tomando el prefijo que te dio el router y con algún algoritmo que vos decidirás cuál es, sos el que tenés que generarte la dirección completa. ¿Está bien? O sea, acá las direcciones no las asigna un servidor de HCP, sino que el servidor que tenés nada más te dice cuál es el prefijo y vos te encargás de seleccionar el host ID. ¿Bien? Obviamente acá alguno puede decir, ah, bueno, pero acá la situación cambia, porque en el caso de IPv4, como el que me asigna las direcciones es el servidor de HCP, él puede saber qué número darme o qué dirección darme para asegurarse que sean únicas las direcciones. Acá, por ejemplo, si cada host de nosotros dijera, ah, bueno, yo quiero usar la punto bla 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 1, y todos empezaríamos por ahí, estaríamos todo el tiempo eligiendo las mismas direcciones. ¿Está bien? La idea es que uno tiene que apuntar a utilizar algún tipo de algoritmo donde esas colisiones de dirección sean reducidas. Es decir, que sea súper improbable que dos sistemas que están en esta red elijan la misma dirección. ¿Bien? ¿Cuál es el mecanismo o algoritmo que se ha utilizado tradicionalmente? Detalles aparte, ¿sí? Hay unos detalles chiquitos aparte, es poner la dirección MAC como host ID. ¿Y por qué? ¿Y dónde está la gracia? Y bueno, en principio se supone también, o sea, esto es todo, se supone, después están las excepciones. Las direcciones MAC
en general son globalmente únicas. Quiere decir, vos agarrás dos placas de red cualesquiera, vas a un negocio, compras dos placas de red y nunca van a tener la misma dirección MAC. ¿Sí? Entonces es una manera súper fácil de agarrar o obtener un número que vos sabés que es único. Esta es la manera en la cual tradicionalmente se generaron las direcciones IP versión 6. Me conecto a la red, el router me dice cuál es el prefijo, yo tomo la dirección MAC que tengo en mi placa de red y la pongo en el identificador de interfaz. Ya tengo una dirección única ahí. Obviamente tengo dos placas de red, las direcciones, el identificador de interfaz va a ser diferente. ¿Por qué? Porque las direcciones MAC van a ser diferentes. Si alguno dice, bueno, a ver, nunca en mi vida vi una dirección MAC, ¿cómo es que, cuál es la estructura? ¿Cómo es que son? En principio son direcciones de 6 bytes, ¿sí? ¿6? Sí, 6. En las cuales podemos decir que la estructura interna se separa en 3 bytes de un lado y 3 bytes del otro. Estos primeros 3 bytes es lo que se conoce como identificador universal de la organización y es un número que te lo asigna este organismo IEEE. Hablando en criollo y mal y pronto, si yo fundé mi nueva empresa que va a fabricar placas de red, tengo que ir a la gente del IEEE y decir, mira, necesito que me asignes un IEEE OUI para poder generar mis direcciones MAC en los dispositivos que yo voy a fabricar, ¿sí? Entonces, este número de acá identifica al fabricante. De hecho, vos vas al sitio del IEEE y podés consultar y bajártela si querés, la base de datos donde te dice qué OUI le corresponde a cada fabricante. ¿Bien? Y después tenés 24 bits, estos menos significativos, los 3 bytes de abajo, que simplemente vos los vas variando cuando sos el fabricante para cada dispositivo que fabricás, ¿sí? Entonces, si yo fabrico placas de red, bueno, la primera le pondré todos ceros, acá abajo, la segunda, bla, 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 0, 1, y así sucesivamente, ¿sí? Muchísimos fabricantes, por ese mismo hecho, esto termina teniendo como una secuencia, ¿no? O sea, el fabricante, la primer placa que fabrica le pone el 1, la segunda el 2, 3, 4, 5 y demás. Lo único que importa acá es que cuando vos juntás esto con los 24 bits menos significativos, la dirección va a ser única. ¿Bien? ¿Y cómo uno asegura eso? Bueno, porque el fabricante, no sé, Broadcom o el que fuera, él va a asignar direcciones del número que tuvo asignado. Y él se encarga propiamente de después usar un número distinto para cada una. ¿Está bien? Esa estructura de vuelta, en los bits más significativos, identifica al fabricante, en los menos significativos no tiene ningún tipo de estructura, nada más sirve para que las direcciones sean diferentes. Estas direcciones son tradicionalmente estables. ¿Y por qué digo tradicionalmente estables? Si uno pongámonos, nos ponemos 2, 3 años atrás, las direcciones MAC siempre son estables. A veces están hasta grabadas en la placa y hasta que la placa no la tires y compres una nueva, esa dirección no va a cambiar. Después, obviamente, uno puede en muchos casos vía software cambiar la dirección MAC, ¿sí? Pero se supone que la manera en la cual esto está pensado para funcionar, la manera legal y bla, 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 es que esa dirección nunca cambie. Digo tradicionalmente, ¿por qué? Porque por cuestiones de privacidad, que no van a ser discutidas en esta presentación, desde hace 1 o 2 años se viene utilizando lo que se llama randomización de direcciones MAC. Esto lo hace, creo que la gente de Apple en el iPhone, lo hace Windows, no sé cuál es el Windows que hay ahora, el 10, 9, 8, el que fuera. Ellos hacen eso también, ¿sí? Entonces, obviamente no sé, tal vez tengas una configuración en Windows que si la red es confiable no la randomiza y demás, pero sí implementan randomización de direcciones MAC. Por eso digo tradicionalmente, para que alguno si se pone a ver la dirección y ve que cambió, diga, el tipo aquel metió. ¿Está bien? Y son generalmente globalmente únicas, ¿sí? De vuelta, en la gran mayoría de los casos, estas direcciones son únicas. Casos donde a veces no son únicos, algunas tecnologías de virtualización generan direcciones que no son únicas y después tienen fabricantes donde, no sé si los tipos lo hacen oficialmente o no, pero han habido estudios donde gente investigando mide direcciones MAC y ve que el mismo fabricante reutiliza. No sé si hará, a ver, no es un tema que haya estudiado, por ahí las duplican, te mandan equipos, no sé, a Argentina y le meten las mismas direcciones lo que los mandan a Australia y suponen que nunca van a estar conectados al mismo lugar. Desconozco. Pero por eso digo, todo esto es como se supone que es. Después cada uno viola las reglas a su manera. Entonces,
digamos, haciendo un poquito de raconto de lo que vimos acá, las direcciones IP versión 6 en principio es toda la misma historia que en IP versión 4. La única cosa que nos importa, que nos interesa, es qué es lo que hacemos con el identificador de interfaz. En IP versión 4 tradicionalmente era una secuencia, el primer sistema 1.1, el segundo .2 y demás. En IP versión 6 metemos la dirección MAC ahí adentro. Entonces, partiendo de esto, la idea es ver cómo esto nos afecta a lo que es seguridad y privacidad. Una de las cosas que va a pasar, yo voy a mencionar 4 cosas, después vamos a ir un poquito en detalle en cada una. La primera es revelar el fabricante del dispositivo. Acá no hace falta ni mucha explicación, ¿sí? Estoy metiendo mi dirección MAC en el identificador de interfaz. Entonces, si yo veo eso, no hay mucho que explicar ahí. La otra cuestión es, permiten estas direcciones correlacionar actividades en el tiempo. ¿Y qué quiere decir? ¿Qué es esto hablando en criollo? Bueno, correlacionar actividades en el tiempo quiere decir que si, por ejemplo, yo soy un servidor web, se me conecta un dispositivo ahora y se me conecta el mismo dispositivo dentro de 5 horas, yo soy capaz de inferir que era el mismo dispositivo el que se conectó, ¿sí? Obviamente estamos hablando a nivel IP, digamos, no a nivel aplicación ni nada, ¿sí? Otras cosas, correlación de actividades en el espacio. Y esto ahora es diferente. Lo que estamos hablando acá es de que tenés un dispositivo que se conecta a una red en determinado local. Por ejemplo, vengo yo acá a Córdoba, me conecto con un servidor, me voy en 10 días a Buenos Aires, me conecto al mismo servidor y el tipo es capaz de darse cuenta que yo soy el mismo usuario que se conectó ahora en Buenos Aires y 10 días atrás se conectó en Córdoba, ¿sí? Obviamente de estas de acá la que a mí me asustaría más es esta, ¿no? Y tenemos una más que tiene que ver con lo que es descubrimiento de sistemas en red. Dicho de otra forma, acá sería lo que por ahí uno conoce como scanning, ¿sí? O escaneo. Entonces acá lo que vamos a mirar un poquito es cómo es de que con estas direcciones IP versión 6 uno puede todavía escanear redes. Y tirándoles un poco de, digamos, adelantándole un poquito la historia en este punto, uno podría decir, obviamente en IP versión 4 uno escanea redes donde el host ID es un byte nada más. Entonces yo puedo hacerlo por fuerza bruta porque tengo que tirar nada más que 255 paquetes, ¿sí? No hay mucha vuelta para hacer. Ahora, alguno podría esperar y decir, pero en IP versión 6 yo tengo 64 bits para el host ID, ¿sí? Entonces ahí podría tener una situación mejor. ¿Por qué? Porque si el tipo tiene que tirar para escanearme la red 2 a la 64 paquetes, y si alguno hace la matemática, seguramente vamos a estar todos muertos y tal vez la Tierra desaparecida también. ¿Bien? ¿Cómo? Porque acordate que el Interface ID, el identificador de interfaz, medía 64 bits de largo. El resto era 64. O sea, si yo... Claro, o sea, yo supongo que el prefijo lo sabés, ¿sí? O sea, yo supongo que si vas a escanear, esta parte de acá la sabés, ¿sí? Por ejemplo, yo quiero escanear la universidad. Bueno, yo sé cuál es el prefijo que le dieron a la universidad. Lo que no sé es dónde tiene los sistemas. En IP versión 4 es súper fácil eso, porque esto es tan corto que entonces yo pruebo todas las direcciones y en un minuto ya encontré todo, o ya probé todo lo que había para probar. En IP versión 6 yo tengo que probar 64 bits acá. Al menos, si asumo que conozco el prefijo. Y si vos haces la cuenta de, incluso con tasas de transferencia altas, cuánto tiempo tardás en enviar 2 a la 64 paquetes, y la cosa se va al diablo. Entonces, esto lo cubrimos, esto también. Entonces, ahora vamos discutiendo un poquito cada uno. Lo primero que mencioné es la revelación del fabricante. Bueno, acá no hay mucha ciencia. Si vos estás metiendo tu MAC address en el identificador de interfaz, obviamente cualquier sistema que se comunique con vos va a estar viendo tu MAC address, ¿sí? Si como tu MAC address, los primeros 3 bytes, dice cuál es el fabricante, obviamente vos en tu propia dirección IP le estás anunciando al mundo quién es el que fabricó tu placa de red al menos. Eso revela cuál es el fabricante del dispositivo y por ahí, en determinados casos, por ejemplo, le puede permitir a un atacante que conoce que hay determinado exploit que funciona con determinado hardware, directamente lanzar el ataque sin necesidad de hacer ningún tipo de fingerprinting extra, ¿sí? Alguno dice, bueno, pero ¿realmente es tan grave? Y en general la lógica es siempre de que no le hagas la vida más fácil al tipo. Y si no te hace falta agarrar, o sea, si para comunicarte en la red no te hace falta anunciar quién fabricó tu dispositivo, no lo hagas. Es tan fácil como eso. La siguiente tiene que ver con correlacionar actividades en el tiempo.
Y el ejemplo simple, supongamos que yo soy un servidor web y veo ahora que hay una conexión entrante de esta dirección. Si alguno nunca vio una dirección IP versión 6 y dice, ¿qué es esa cosa horrenda que hay ahí? Bueno, les presento una dirección IP versión 6, ¿sí? Como son números de 128 bits, se escriben en hexadecimal, ¿sí? Y les hago el comentario, el que esté contando los bytes y dice, este tuvo un error de tipeo y no metió 128 bits, esto es un carácter especial, el doble punto, que dice en el medio, llená con tantos ceros como sea necesario para que se completen los 128 bits, ¿sí? Obviamente, el que nunca vio esto dice, bueno, nunca más en la vida le voy a pasar por teléfono a alguien una dirección y demás, porque no, nunca más me voy a acordar la dirección de donde está el router y demás, estamos todos de acuerdo con eso. En el día 2, por ejemplo, si yo soy ese mismo servidor, veo una conexión de esta dirección. Es el mismo sistema conectado desde la misma red. Obviamente, esto que tengo acá atrás es un valor de 64 bits globalmente único. ¿Por qué? Porque metí la MAC address ahí. Entonces, gracias a eso, yo puedo inferir que el dispositivo es el mismo. ¿Está bien? Tómenlo como que esto, de alguna manera, es como que uno estuviera poniendo el número de pasaporte ahí. ¿Está bien? Entonces, yo lo veo desde la misma red y digo, es el mismo dispositivo. Ahora, eso no es tan grave. Peor todavía es cuando si uno dice, porque acá de última detectaron que te conectaste del mismo lugar, ¿sí? Y de última no es tan grave en cierta manera, ¿por qué? Porque por ahí si vos sos el único usuario que tiene esa red, por ejemplo de tu casa, no es demasiada ciencia, ¿sí? Cada vez que se conecte alguien desde ese mismo prefijo vas a ser vos. Ahora, fíjense lo que pasa en el espacio. Supónganse en el espacio geográfico, ¿no? No estamos hablando de qué está pasando en Marte con esto. Supónganse que yo soy un servidor y veo esta dirección, ¿sí? Obviamente lo que metí en azul acá es el prefijo, esta parte de acá es el identificador de interfaz, ¿sí? Y supónganse que un día 2, día N, día 800, veo una conexión desde esta otra dirección. Acá el prefijo es similar, pero podría haber sido completamente diferente, ¿sí? O sea, le metí lo mismo, 2.2, pero podría haber sido completamente diferente. ¿Qué es lo que pasa? Si yo soy el servidor que está viendo esa dirección, como todavía estoy viendo el mismo número, que sé que es globalmente único, sé que es el mismo tipo, ¿sí? Esto es como que el estándar dijera, bueno, todo el mundo pone en el host ID su pasaporte. Entonces, como yo sé que el número de pasaporte es único, cada vez que recibo una conexión sé que esto va a variar, porque es el prefijo, depende desde qué red estás conectado, pero en la parte de acá abajo, yo sé que va a ser globalmente única, ¿sí? Que sería un caso práctico. Uno va y le dice, no sé, le dice al jefe, mirá, dame una licencia o pagame el viaje que voy a ir a la conferencia Sarasa en tal lugar. Y se conecta cada tanto al trabajo, manda un mail para hacer como que trabaja, hacer como que todavía está pendiente y que le importa el trabajo. Y resulta que no se fue a la conferencia, se fue a Tailandia, se fue a Mar del Plata, se fue a Santa Rosa y tiene conectividad IP versión 6. Ahora, va a tener un prefijo diferente, pero el número de acá es el mismo. Entonces, si el jefe es medio evil, ¿sí? Es medio diabólico, va a estar mirando la dirección y va a decir, el tipo es el mismo, es mi empleado, pero está conectado desde un prefijo que le corresponde a donde fuera que esté conectado, ¿sí? Entonces, ese tema de poner un número que es globalmente único en el identificador de interfaz me permite correlacionar actividad en el espacio ahora, ¿sí? E inferir que ese sistema es el mismo. La última de las cosas, bueno, ahí renderizó mal el Office. Acá tenemos lo que sería el formato del identificador de interfaz, ¿sí? Yo les decía antes que uno mete la MAC address ahí, pero les dije, bueno, hay unos detalles que sacamos de lado. ¿Cuál es el detalle? Bueno, si se acuerdan, les dije, el identificador de interfaz son 64 bits, pero las direcciones son de 48, me faltan 16, ¿sí? Entonces tengo que llenarlo eso con algo. Bueno, ese algo es esto, ¿sí? Esto tómenlo 16 bits de relleno porque las direcciones son demasiado cortas, ¿sí? Entonces, cuando yo vaya a meter mi dirección MAC en el identificador de interfaz, lo que hago es partir mi dirección MAC en dos, ¿sí? Pongo la primera mitad acá, después enchufo estos 16 bits de prepo, ¿sí? O sea, podría haber sido 0, podría haber sido 840, el estándar dice que tiene que ser esto, y después pones los 24 bits restantes, ¿sí? Ahora, piénselo uno de esta manera. Supónganse que yo digo, bueno, me interesa escanear la red de, no sé, a ver, esta universidad, que yo sé que tiene asignado un determinado prefijo, ¿sí? Y supónganse que yo sé que
esta universidad compró su parque informático, todo a, no sé, Hewlett Packard, por así decirlo, ¿sí? Ahora, si yo sé cuáles son los sistemas que esa universidad tiene, y por ejemplo sé que son todos del mismo fabricante, cuando tenga que hacer un ataque por fuerza bruta, es decir, probar esos host ID por fuerza bruta, no voy a meter cualquier fruta acá, ¿sí? Sino que voy a meter estos 24 bits correspondientes a Hewlett Packard, si es que Hewlett Packard fabrica placas, no sé, pero si no será Realtek o será el que le corresponda, ¿está bien? Entonces, estos de acá, estos primeros 24 bits, son conocidos o adivinables. Conocidos porque uno puede saber, una vez vino a la universidad y sé que todas son utilizan estos 3 bytes determinados. Estos de acá son conocidos. Sea cual sea el fabricante y lo que fuera, siempre van a ser los mismos. El estándar dice que acá en el medio pones FFFE. Lo único que me falta saber son estos 24 bits de acá abajo, ¿sí? Ahora, volvamos a la pregunta original. Uno pensaba y decía, bueno, un ataque de escaneo en IPv 6 es imposible porque como son 64 bits, te va a tomar toda la vida. Sí, si vos pensás eso, si pensás que el atacante va a tirar paquetes por fuerza bruta como un idiota, ¿sí? Eso en IPv 4 es realizable. Uno puede tener una vida agradable en IPv 4 siendo un idiota. Acá uno va a tener una vida longeva, pero no muy exitosa, digamos. Entonces, el punto es, la moraleja de esto es que si un tipo va a hacer un ataque de escaneo en una red IPv 6, no va a tirar paquetes a los pavotes, sino que va a tener que, digamos, meterle un poquito de inteligencia y conocimiento para reducir el espacio de búsqueda. O dicho de otra manera, tengo que pensar un poquito para ver, en vez de tirar paquetes a esos 2 a la 64 posibles combinaciones, bueno, tirar solo a los lugares, a las direcciones donde es probable que haya algo, ¿sí? Esto, de alguna manera, lo que prueba es de que no es que los ataques de escaneo en IPv 6 son imposibles. De hecho, escanear 24 bits es súper posible. Han habido estudios, por ejemplo, en los cuales se escanea toda la red IPv 4 y estamos hablando de 32 bits, ¿sí? Acá tendríamos que barrer 24. Y si uno hace el número, por ahí no lo hice yo, pero pongamos que le dé una semana, pero bueno, es una semana, no son 15 años, 100 años. Ahí viene la pregunta y uno dice, bueno, y está bien, ¿y esto en IPv 4 cómo era? O por ahí vos te estás preocupando por esto, pero en realidad estuvimos toda la vida con esto sin problemas. Bueno, la mayoría de estos problemas no estaban presentes en IPv 4. ¿Por qué? Primero porque en los casos prácticos vos tenés un NAT que de alguna manera enmascara, por un lado, los sistemas que se conectan detrás de ese NAT, ¿sí? E incluso por la manera que funciona el NAT, usualmente no acepta conexiones entrantes. Entonces, por más que el espacio de búsqueda sea pequeño, vos no podés escanear los sistemas que están detrás de ese NAT. Por otro lado, en lo que hace, por ejemplo, al tema de, digamos, tracear un sistema en la red, eso también es mitigado por otra cosa. Como en IPv 4 el espacio de direcciones es tan chiquito, las direcciones siempre se reutilizan. Yo me conecto acá y por ahí se me da la dirección 10.10 y mañana viene otra persona y también se le da la dirección .10, ¿sí? ¿Por qué? Porque no hay 64 bits para que a cada uno le den un número bonito y diferente. Entonces, estos problemas no estaban. ¿Cuál es la solución al problema? Bueno, la solución, yo publiqué un RFC que es el 7217 hace 2 años atrás, donde básicamente, esto es la versión resumida, le faltan unos detalles, lo que se hace es generar el identificador de interfaz como un hash de el prefijo y el secreto, ¿sí? La lógica es de que cuando yo me voy de una red a otra, el secreto obviamente va a ser constante y secreto, ¿no? O sea, se sobreentiende. Cuando yo me voy de una red a otra, el prefijo cambia, ¿sí? Y si cambió alguno de los argumentos de acá adentro, obviamente el resultado va a cambiar. Quiere decir, me conecto a la primera red, obtengo algún tipo de identificador. Ahora me voy a otra red en otro lado y como el prefijo cambió, el identificador de interfaz va a cambiar. Ahora, si vuelvo a la red original, voy a tener el mismo prefijo y el mismo secreto que inicialmente. Entonces, obtengo la misma dirección. Acá intentamos, con este esquema, hacer 2 cosas a propósito. Por un lado, que cuando uno ve un identificador de interfaz sea basura, ¿sí? Un número aleatorio. Eso obviamente lo obtenemos haciendo el hash Por otro lado, que no siga, digamos que no se mantenga el mismo identificador de interfaz cuando me muevo de una red a otra, sino podrías tracear al sistema, ¿sí?
Y por otro lado, queremos que siempre que te conectes a la misma red, ahí uno dice, bueno, en privacidad por ahí no es tan bueno eso, si se quiere, pero desde un punto de vista operacional, nosotros queremos que siempre que te conectes a la misma red, tengas la misma dirección. Porque si alguna vez operó una red, siempre tenés el caso de, tal sistema se infectó, estuvo tirando paquete a tal lado. Ahora, si las direcciones son estables, es fácil, vos decís, tal dirección le corresponde a tal, voy, lo desconecto, lo pateo, lo que sea. Ahora, si las direcciones fueran aleatorias y cambiaran todo el tiempo, olvídate, nunca sabés quién tiene qué. Conclusiones. Este es uno de los tantísimos problemas que uno puede encontrar en protocolos de comunicaciones, donde hay implicancias de seguridad y o privacidad por elegir valores numéricos de manera equivocada, ¿sí? En el caso de lo que son direcciones IP versión 6, la idea era súper simple. Uno tenía que elegir un valor que simplemente tenía que ser único para obtener una dirección única en la red. Lo que se hizo en el ámbito de estandarización es hacer algo que tiene un montón de propiedades más, que no solo no son necesarias, sino que aparte tienen problemas. La solución a este problema específico está en camino. El estándar se publicó, ahora estamos publicando este año, básicamente diciendo, bueno, todo el mundo que ponía las direcciones de esta manera, quite eso y ponga el RFC 7217. Y más allá de lo que se hace en el ámbito de estandarización, por ejemplo, Linux ya va por defecto con esto. Uno se baja, por ejemplo, Fedora 24 y las direcciones ya son con el RFC 7217. Digo, más allá de lo que dice el estándar. De todas maneras, el problema general continúa. Nosotros abordamos uno, pero esto continúa en muchísimos otros protocolos que sufren de problemas de identificadores numéricos mal elegidos. Si alguno tiene memoria, han habido problemas con números de secuencia TCP, números de puertos predecibles, etcétera, etcétera, etcétera. Antes de ir a las preguntas, agradecimientos, bueno, obviamente a los organizadores y a Christian O'Flaherty de Internet Society, que hizo posible que esté acá. Y no sé si hay alguna pregunta, consulta. ¿Preguntas? Es medio difícil. Ahí está. Bien, bien. Con la solución que habías publicado recién del tema del hash, ¿el secreto es algo propio de la compu? El secreto, lo que nosotros recomendamos es de que sea un valor que se elige aleatoriamente cuando vos instalás el sistema. De esa manera va a ser secreto, ¿sí? Y no va a ser predecible. Y lo que también decimos es, la recomendación es que el sistema operativo tenga una interfaz para que vos como administrador puedas leerlo y setearlo. ¿Por qué? Suponete que vos instalaste tal máquina y ahora el secreto es tal y vos obtenés X dirección. Suponete que la querés tirar al diablo y poner una máquina nueva, pero querés que obtenga la misma dirección de antes. Necesitas el mismo secreto. Entonces tenés que poder verlo en la máquina anterior y poder setearlo en la máquina nueva. Pero es crucial de que sea secreto impredecible. Esto lo aclaro por una vuelta para un documento del mismo estilo. Nos contacta, la solución era similar y nos contacta un fabricante súper grande y dice, el secreto no hace falta que sea secreto, secreto, ¿no? Y los tipos tenían la idea de meterle a todos los sistemas el mismo secreto. Así, ¿no? Pero bueno, pasa. Si alguno tiene otra pregunta, tiene mi mail, eso siéntase libre. Y en el URL que hay ahí debajo, hay una lista de correo para lo que es seguridad y versión 6 si están interesados. Sí. ¿El secreto se combina con un algoritmo o no? ¿Cómo si se combina? ¿Es un hash? ¿Es una semilla? No, el secreto lo haces como vos quieras. Bien. Si tenés un generador de números aleatorios bueno, por ejemplo, adelante. Eso es dependiente de la implementación, si querés. De hecho, digamos, vos podrías, si querés, suponete que vos decís, mira, yo soy el fabricante del sistema operativo X. Vos, si quisieras, tranquilamente podrías, cuando estás instalando el sistema operativo, pedirle al usuario que meta un secreto, por ejemplo. Lo que, obviamente, todo lo que es la seguridad de este algoritmo depende de que el secreto sea secreto y no sea predecible. Estamos hablando de que el secreto tiene una longitud predeterminada. Exacto, exacto. ¿Sí? Tiene un par de características. Sí, lo que decimos es que tiene que ser al menos, hasta donde recuerdo, creo que de 256 bits, ¿sí? Al menos. Y que el fabricante, remitiéndome a lo que decías antes, que el fabricante le ponga el mismo secreto a todas sus... No, eso es horrendo. Pero estamos hablando de ¿cuál es la diferencia de eso a los tres primeros, digamos, identificadores del MAC address? No, a ver, si vos pones un valor secreto, ¿sí? Si tu secreto es secreto, como la expresión que vos utilizás para generar las direcciones es esta, vos te conectás a una red y yo no sé cuál es el identificador que vas a obtener. Porque para poder predecirlo me hace falta conocer esto. Correcto. Ahora, si el fabricante usa el mismo secreto para todos, ¿sí? Entonces
sí puedo predecir esto, porque todos los argumentos del hash son conocidos. Deja de ser variable. Exacto. O sea, deja de ser secreto, por así decirlo. O sea, es como cuando vos decís, utilizás cualquier sistema de encripción, ¿sí? En algún punto depende de algo que no lo conoce el resto. Y si eso que no se conoce ahora lo haces conocido, fue. Si yo te agarro, te doy algo que me encriptaron por PGP y te doy mi llave y mi passphrase, se acabó. ¿Sí? ¿Habría colisiones porque todas las placas? También. No, igual esta expresión es simplificada, ¿sí? Cuando vos mirás el estándar, tiene un par de campitos más ahí adentro. Por ejemplo, te doy un ejemplo. Vos me decís, yo uso esto. Tengo una máquina con 2 placas de red y la conecto a la misma red. Y las dos obtendrían la misma dirección. Entonces vos vas a ver que en el estándar te dice, no, hay uno u otro argumento más que es el identificador de la placa de red. Ahí podría ser el nombre, TH0, TH1, tenés un par de campitos más. Pero yo intenté poner la versión resumida, que es lo que te lleva a la idea. Después cuando vos decís, pero en este caso, bueno, ahí es donde entendés por qué necesitamos unas cositas más. Bueno, ¿alguno más? Fer, muchísimas gracias. Una foto ahí.